con cuestiones de ciberestafas y ciberdelitos de todo tipo, no solamente ciberestafas. Las ciberestafas, como hemos denominado a este conversatorio, es un tipo de ciberdelito. Hay diversos tipos de ciberdelitos, ¿no? Relacionados con el grooming, por ejemplo, un delito que tiene como víctima a las personas vulnerables, a los niños y por ahí a no tan niños, de parte de personas que pueden abusar de sus, digamos, de su, por ahí, candidez o su falta, digamos, de visión adulta sobre determinados temas que tienen que ver con la sexualidad. De todas maneras, no es, mi idea no es profundizar sobre esos temas, sino que vamos a hablar de estos temas, en particular ellos dos, que son los panelistas. Mi función acá va a ser tener algunos disparadores sobre temas específicos y vamos a escuchar la opinión de ellos, digo. Sí, todavía, ¿no? Está bien. Todavía. Se autoperciben Todavía. de la misma forma. Todavía. Bien. Aclaraste bien. Muy bien. Así que sin más trámite y sin tanto prólogo, para ir derecho a los temas, yo diría que un poco para sintetizar la introducción que se hizo media larga, esta exposición va a tener, hablando de la dinámica, ¿no es cierto? En principio no más de 1 hora y media, que va a estar a cargo del panel. Yo voy a formular preguntas o proponer temas como disparador y ellos van cada uno a su turno dirá su opinión, su posición respecto a cada uno de estos temas. Luego vamos a dejar reservado para el final 15, 20 minutos para aprovechar y trasladar alguna pregunta que pueda venir desde la gente que está presente aquí o eventualmente también elegir algunas preguntas que se puedan dar desde YouTube. Así que, sin más que decir desde el modo introductorio, quiero plantearles el primer desafío, y es que si pueden ustedes más o menos dar su visión sobre el crecimiento que ha tenido el cibercrimen, los ciberdelitos, por ahí en general, y en particular las ciberestafas en estos últimos tiempos, y la explosión, que hubo a partir de la pandemia como disparador de este tipo de situaciones. Así que, no sé, vamos con el doctor. ¿Me escuchan bien? Bien. Buenas tardes a todos. Gracias a APSE y de ahí para todos los que dijeron, lo hacemos corto, por la invitación, por estar acá y a ustedes, bueno, por venir y querer aprender, ¿sí? Creo que básicamente esta charla, está encaminada a eso, a que, nos llevemos conceptos, nos llevemos ideas de acá, así que no pretendemos ser extremadamente técnicos, pero sí, dar algunos lineamientos. En mi caso particular, en mi experiencia, recibiendo clientes en el estudio, el gran problema empieza porque nos convertimos los abogados en psicólogos. O sea, cuando recibimos el caso, recibimos a alguien que tiene realmente una angustia tremenda por lo que le ha pasado, sea la estafa que sea, complica, te hace sentir mal, hay mucha angustia, hay mucha desazón, uno se siente mal. Y ahí empieza la otra parte que es, voy a denunciar o no denuncio. ¿Qué hago, doctor? Empezamos por ahí. Y esto que pregunta José tiene que ver justamente con eso. ¿Qué incidencia tienen o qué crecimiento ha tenido? El crecimiento que nosotros conocemos es básicamente de aquellos que han resultado víctimas de algún delito de esta índole y que se han tomado el trabajo de ir y denunciar, ¿sí? O sea que hay una brecha, hay un gran número que no tenemos conocimiento, no podemos llegar a esa información y simplemente están aquellos también que descreen. O sea, ¿para qué voy a ir a denunciar si ya sabemos lo que va a pasar? O sea, vamos a decir lo que es. Cuando empezó el tema de las estafas bancarias, yo hacía muy poquito estaba recibido,
como decía José, soy informático de cuna en realidad, me recibí de abogado después, me especialicé en Derecho Informático y afines. Y esto todavía estaba muy que no se entendía ni qué ni cómo. Entonces, qué era ni cómo se hacía el tema de las estafas, siempre focalizando ahí. Bueno, entonces, el primer disparador, la primera alerta surgió en la policía, en el Ministerio Público Fiscal, Buenos Aires, la CABA, donde advirtieron que realmente se había puesto complicado esto, que había que darle una atención un poco más seria y que realmente estaba en aumento, había que atender este problema. O sea, hablamos de políticas criminales básicamente y bueno, se hizo necesario empezar por algo. Ese algo surgió porque prácticamente en 2 años en la CABA había aumentado un 500% el tipo de estafa, sobre todo las estafas bancarias, ¿sí? Córdoba, digamos, no lleva un registro tan pormenorizado tampoco, sin embargo, hoy Cibercrimen ya tiene la Secretaría de Cibercrimen ya tiene como digamos, un criterio un poco más formado sobre eso. Los datos que recaba de las denuncias dan cierta información de que, bueno, las cosas no han cambiado mucho y por el contrario siguen creciendo. O sea, hoy me animo a decir que entre lo que se denuncia 2020 para acá ya estamos arriba de un 3000%. O sea, es mucho. O sea, la gente ya se está animando un poco más, pero, digamos, persiste el modus operandi, el tipo de delito, digamos, la ingeniería social que se implementa, o sea, que es realmente grave. Hay que tomarlo con la gravedad que tiene, ¿no? Así que, como primera respuesta, aumentó muchísimo, ¿sí? Eso está clarísimo, ¿sí? Le paso acá a mi compañero, a mi coequiper, si él quiere alargar. Bueno, primero gracias por venir, gracias a los que se conectaron. Un paréntesis ahí, el concepto de hacker. Un chico que de 5 años que rompe un juguete para ver cómo funciona es un hacker, básicamente. Y lo que nosotros nos enfrentamos son los ciberdelincuentes o delincuentes comunes. Hoy, por ejemplo, ampliando un poco lo que dice acá el doctor, si uno busca una red como Telegram, y no sé si algunos de ustedes usan Telegram, por ejemplo. ¿Usan Telegram? Bueno, uno puede encontrar una opción que tiene Telegram para ver personas que están cerca y grupos que están cerca. Si uno busca grupos que están cerca, lo primero que aparece son grupos que venden droga, ¿sí? Entonces, a ver, yo siempre digo que la tecnología es maravillosa, pero los ciberdelincuentes, los delincuentes, porque muchas veces el ciberdelincuente, uno piensa que es un ruso que está sentado atrás de 20 máquinas y es un preso que está en Bower que tiene todavía un teléfono celular, porque se le dio un teléfono celular en pandemia porque no podía ver a sus familiares y no se hizo para atrás esa autorización. Y piensen ustedes que tiene todo el tiempo del mundo, todo el tiempo del mundo. Con un pack de datos puede investigar, tiene alguien afuera que puede participar en los engaños. Entonces, hoy lo que es ingeniería social, como recién mencionó el doctor, que es la técnica de engaño más frecuente, o sea, es una técnica de engaño, tuvo un quiebre. Para hacer un reconto en la historia, doña Tota vendía ollas Essen y mandaba 1000 mails. ¿Qué pasa? Vendía 50 ollas, mandaba más mails. Y eso lo conocíamos nosotros, año 2015, 2016, como spam. Mail basura de publicidad que no llegaba y había que estar borrando con algunas cuestiones. Los delincuentes vieron una beta y empezaron a mandar mails, que hoy empieza a crecer nuevamente esa frecuencia, con un argumento diciendo que se le bloquea la tarjeta de crédito, que la cuenta bancaria va a ser bloqueada si no cambia las credenciales, y con algún link donde uno presiona y o se baja un código malicioso o termina ingresando a un sitio web que es muy parecido al sitio web original bancario, donde le pide ciertos datos
y uno, por error, carga esos datos y el delincuente se hace de los datos reales de una persona. ¿Por qué digo que eso ha ido creciendo? Porque en la pandemia hubo un quiebre. Los delincuentes empezaron a percibir que estábamos todos trabajando remoto. Por lo tanto, si mandaban un mail de engaño para tratar de robar las credenciales de un usuario, ¿qué sucedía? No iba a poder hacer mucho porque el usuario estaba trabajando en su casa, entonces el código malicioso que podía llegar a bajar en la PC iba a infectar la PC de la casa, el Chromecast del televisor y alguna otra cosa más. Entonces los ciberdelincuentes han cambiado su metodología a ataques dirigidos, es decir, empezaron a hacer ataques directamente a las empresas. Páginas web, servicios, web service, ese tipo de cosas. ¿Qué sucedió? Volvimos prácticamente a la normalidad. Entonces, en los últimos 8 meses, lo que nosotros hemos detectado, que ha crecido el phishing nuevamente, pero ese mail basura, pero ya ahora viene muy bien dirigido. Por ejemplo, ahora una campaña que está dando vuelta que es muy cómica, porque viene y dice, tenés una multa, y te ponen la patente del auto. Entonces dice, ups, este mail es para mí. El alias de correo termina en govs.ar. No existen los dominios govs.ar. Es gov.ar. Un botón que cuando uno lo usa termina bajando un código malicioso. Pero abajo, lo más cómico del mail, pensando que el usuario ha ido aprendiendo, y por ahí no es tan ingenuo, dice, este mail solamente funciona en Windows. ¿Qué me está diciendo? Que cuando yo haga clic en ese botón, lo único que voy a bajar es un código malicioso que puede infectar el sistema operativo Windows. Si lo abro en Android, en iPhone o en Linux o otro sistema operativo, no va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? El phishing, este correo de engaño, ya va más dirigido. O te dicen la contraseña de tu cuenta bancaria es esta. Y le muestran una contraseña que capaz que es alguna de las contraseñas que ustedes han usado en algún momento en alguna plataforma. Entonces, ya no es un mail, como mandaba doña Tota, de spam y veía quién caía en la trampa. Porque el phishing es eso, de ir a pescar personas que caían en una trampa. Por lo tanto, ahora va muy bien dirigido y el contenido de mail uno lo tiene que leer 2 veces porque realmente, si uno se pone a ver, hay un dato verdadero. ¿De dónde sacan estos datos verdaderos? De robos de base de datos que hay dando vuelta en Internet. Entonces, esto viene creciendo, el tema de phishing viene creciendo mucho y están nuevamente usando este vector para infectar a las compañías, para, como decía José hoy, poner ese código malicioso que lo que hace es cifrar la información y la única manera de volver a acceder a la información es pagando un rescate, por eso es el nombre de ransomware, es rescate, software que pide rescate, y normalmente son en criptomonedas, que esto genera otro problema, porque se imaginan que yo puedo comprar hoy una criptomoneda y pagar en pesos y me dan una factura, pero el ciberdelincuente no me va a dar una factura. Entonces, ¿cómo le digo después a la FIP que quemé $50.000 para pagar a un delincuente? Va a venir la FIP, me va a agarrar de la oreja y dice, usted está evadiendo, ¿sí? Sí. La famosa manito. Claro, tal cual. Bien, vamos a tratar digamos, de... Yo quería hacer una pequeña acotación sobre el tema de la pregunta. Y tiene que ver con... Existen observatorios de delitos informáticos, algunos a nivel nacional, digamos que son más allá de los ministerios o digamos, de los organismos públicos que tienen, como mencionó el doctor recién, el Ministerio Público Fiscal, que lleva una estadística, por supuesto, de las denuncias y las causas que tiene. Pero existen organismos a nivel nacional, por ejemplo, que la UFESI, digamos, que también lleva una estadística de los delitos que se dan en el ámbito del digital. También existe otro emprendimiento de algunos colegas en Buenos Aires que se llama ODILA, un observatorio de delitos informáticos que trabajan justamente exponiendo las
los números y la evolución que tiene. Lo que está pasando en general es que como mucha gente no denuncia y los registros de esta gente son medio a pedal y digamos cuando sobra tiempo, cosa que no está pasando entre los especialistas de cibercrimen, bueno, no hay muchos registros, hay mucha imprecisión. Y hay una máxima que se utiliza para un montón de cosas y que yo creo que en este caso también nos debiera, digamos, servir para ver más allá de la sensación que percibimos. Y es que nada se puede mejorar si no se mide. Y el delito no medido, a través de las, digamos, pobres estadísticas que tenemos de medición de los delitos informáticos, tipificando cada tipo de delito inclusive, quizás no nos permita afinar la puntería sobre las cuestiones en las que hay que tener, digamos, un poco más de atención, no de parte nuestra, sino de los, digamos, que trabajan del lado de la justicia y digamos, de las fuerzas de seguridad, tratando de prevenir la ocurrencia de los... No obstante, hay cosas básicas, como la que mencionó Enrique, sáquenle los teléfonos celulares a los presos de una vez, ya se terminó la pandemia. Y... ¿Saben? ¿Te puedo acotar algo sí. sobre los teléfonos? Dicen, ¿no?, los datos que van surgiendo en la praxis profesional. Un teléfono que ingresa a la cárcel, a Power, puede llegar a valer puesto en manos del delincuente hoy cerca de $500,000, un teléfono, un J3, un J7, un teléfono de gama media baja, ¿sí? Pero como un ciberdelincuente de Power no necesita tanta tecnología, con ese ya le alcanza para delinquir, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay también otras cuestiones que hay que atender, cómo llegan esos teléfonos, es uno de los temas que hay que atender, cómo se venden, quién los entrega, cómo se pasan. Son problemáticas serias hoy de la vida real, si bien los ciberdelitos, digamos, tienen un contexto en la vida digital, pero esto también es una cuestión que hay que atender, ¿no? Sí, y para cerrar ahí, todas las opciones que se activaron en pandemia no se volvieron atrás. Por ejemplo, gran parte de la población argentina no está bancarizada, por lo tanto se permitía a las personas que pudieran sacar plata del cajero sin tarjeta de débito. Ustedes van a ciertos cajeros y tienen la opción todavía sacar plata sin tarjeta o con tarjeta de débito. Entonces, los ciberdelincuentes, ¿qué hacen? Cuando vulneran una cuenta, generan una orden de pago y después alguien de afuera, si está en la cárcel o van ellos mismos, van al cajero y sacan la plata. Entonces, todas esas medidas que se implementaron deberían estar ya eliminadas. ¿Por qué? Porque le seguimos dando herramientas a los ciberdelincuentes para que de alguna manera puedan seguir generando estas estafas, ¿no? Bien, vamos a pasar a un segundo disparador de la charla de esta tarde y que tiene que ver con el marco legal. Es decir, bueno, hablamos de delincuentes, de ciberdelitos, pero ¿qué herramientas tenemos desde el punto de vista legal? Y en eso seguramente el doctor nos va a ilustrar mucho más de lo que nosotros podamos saber. Yo por ahí tengo algunas discrepancias con colegas informáticos o peritos que por ahí dudan de la necesidad que tengamos nosotros de conocer el marco legal que nos manejamos. Y yo digo que eso de alguna manera es tener una visión corta sobre el trabajo que hacemos como peritos informáticos o como investigadores a la hora de trabajar en un caso de investigación. Porque la búsqueda, la producción de pruebas, de alguna manera tiene que estar enmarcada en la legislación vigente y para saber qué es lo que buscamos para poder, de alguna manera, poder enganchar a las personas que están delinquiendo, conocer cuáles son, digamos, los lineamientos legales que existen, puede ser, digamos, de gran ayuda, más allá de que no seamos especialistas en temas legales. Pero, bueno, si usted quiere, doctor, nos cuenta un poquito cuáles son las... ¿Se puede poner la 8 ahí? Cerrame la 8. Ah, no, eso era un...
Abrímela. Bien. Me ha puesto el señor José Jiménez en un gran compromiso por lo siguiente. Es muy largo desarrollar todo y no pretendo dormir a nadie, ¿sí? A ver, claramente antes de el 2008 hacía falta ayornarse mínimamente a lo que estaba ocurriendo ya con la tecnología, con los medios informáticos, con los dispositivos móviles, informáticos fijos, móviles, y nuestro código penal, finalmente adhiriendo lo que se conoce, a ver, lo van a ver ahí, como la Ley de Delitos Informáticos, modifica y crea algunas figuras nuevas en el código, ¿sí? El código penal. Son varias las figuras. A los fines de esta charla, quizá la más importante, o al menos digamos por donde va a circular esta charla, tiene que ver con la estafa específica, una estafa calificada, donde agrega 2 incisos al artículo 173 del Código Penal, donde en el inciso 15 justamente se prevé la modalidad de estafa a través o mediante la utilización de tarjeta de crédito o débito, ¿sí? Para aquel momento fue, digamos, un avance, algo se logró avanzar con eso, pero obviamente necesitaba tener un poco más de alcance y finalmente ahí llega el artículo, el inciso 16 del mismo artículo. Bueno, entonces a través, digamos, los medios comisivos se transforman ahí o mediante la utilización de las tecnologías, ¿sí? Estafamos a través de medios informáticos, básicamente, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa? Acá hay un problema, las definiciones son complicadas, los tipos penales son complicados, porque los tipos penales son como cajones, si no está todo perfectamente en su marco, en su altura, dimensión y longitud, no encaja para los jueces o para el derecho en el tipo delictivo. ¿Es delito o no es delito? ¿Sí? Si no está perfectamente encajado en ese cajoncito, no es delito. Bien, entonces, el tema acá también pasa por definir qué es un delito informático, ¿sí? O un ciberdelito. Bien, entonces a esa cuestión yo creo que hay que darle cierta importancia también, porque el concepto de delito informático tiene, mejor dicho, o es un concepto de blanco móvil, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cambia tanto la tecnología y es tan permanente el cambio que nacen nuevas modalidades delictivas, y que por consecuencia hablar de delito informático como algo pétreo, que no cambia, que siempre esté igual, está mal, realmente, ¿sí? Entonces, cuando pretendemos definir al delito informático de forma, digamos, cuadrada, nos encontramos con ese problema. Salimos de acá y algo cambió en el contexto, digamos, de Internet y demás, entonces se modifica el concepto de delito informático. Lo que sí está claro que un delito informático es un actuar antijurídico, ilegítimo, que va contra las leyes, obviamente, que están predispuestas, y que utiliza la tecnología para, mejor dicho, como medio o como fin, ¿sí? Para cometer algún otro delito, algún delito en definitiva, es lo que estamos definiendo, un delito informático, o sea, a través de la tecnología. Entonces, si hablamos de un delito informático como medio, ¿sí? Es, supongamos, la utilización, creo una página falsa, ¿sí? Una página apócrifa, y con esa página estafo a determinada persona, ¿sí? El delito informático como fin, ¿sí? Tiene un objetivo, o sea, romper algo, tiene una finalidad un poco más concreta. Entonces, en el caso de un ransomware, por ejemplo, sería lo que ocurrió, que hacía mención el ingeniero en el Poder Judicial de Córdoba, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Romper, claramente, dejar un sistema informático imposible de poder acceder, ¿sí? Entonces ahí hablamos de un delito informático
con un objetivo claro, ¿sí? Así como ese, hay varios, no son pocos. Hoy tenemos ya un catálogo de delitos que, si bien no es algo sumamente cerrado, ya incluye figuras como el grooming, el, el ciberacoso, lo que se conoce como sextorsión, que en realidad es, digamos, algo así como una figura que se está, una subespecie vendría a ser de la extorsión. Hay amenazas, tenemos el ciberbullying, grooming, el daño informático, los accesos indebidos a bases de datos, la interceptación de comunicaciones. Hay muchas cosas, ¿sí?, que abordar cada una de estas nos llevaría un tiempo importante, ¿sí? Sí aclaro que se ve, volvemos un segundito en la filmina, que respecto a pornografía infantil, es una denominación poco feliz que han tenido estos delitos, ¿sí? Hay quienes dicen que si hablamos de pornografía hacemos alusión a una especie de industria donde quien da su consentimiento para participar necesariamente tiene que ser un mayor, perdón. Estamos hablando de circulación de capital, o sea, alguien paga, alguien compra, alguien paga, ¿sí? Y respecto a los menores, claramente no tenemos esa intencionalidad. Un menor no entiende quizás el acto de comercio que se está produciendo en el medio, no puede consentir un acto donde él participa, obviamente, ni en la facilitación, distribución del material, ni en la venta, comercialización, lo que se esté llevando a cabo, ¿sí?, con ese menor. Y por consecuencia, el término correcto es hablar de abuso sexual infantil, ¿sí? Y cuando hacemos alusión a todo lo que circula de abuso sexual infantil, hacemos alusión a un término que se denomina MASNA, ¿sí?, que es material de abuso sexual infantil de menores, digamos, niños y adolescentes, ¿sí? ¿Qué otra cuestión tenemos acá? A ver, son muchísimos. El objetivo de esta charla en particular, insisto, va a pasar por la estafa, que es a lo que más estamos acostumbrados, lo que más se vive. Decía recién Enrique, también claramente ha explotado el phishing, tiene muchísimas modalidades. Vamos a tratar de ir charlando un poquito de eso, qué modalidades se conocen, y bueno, compartir un poco quizás con ustedes después las ¿Quieres experiencias. decir algo sobre el tema legal o querés? No, yo lo único por ahí quería sí a sumar que se conoce muy poco. Yo lo conozco porque son reuniones que tiene el comité de IRAM todos los meses. Yo participé en un 50% por las actividades que uno tiene. Son actividades que uno participa de honor para trabajar. Y se logró formalizar la ISO 27032, que ahora es la ISO para hacer análisis forense, que es algo que se estaba pidiendo mucho, porque básicamente lo que se hizo con esa norma es dictar lineamientos para que cuando uno va a hacer la captura de la prueba o convertirla en evidencia digital, se respeten ciertos pasos, y cada uno iba con un cuentito raro y cada uno hacía lo que se podía. Yo trabajo con perito de control, de hecho nos hemos cruzado muchas veces con José en algunas causas, y cada uno hacía lo que a su criterio pensaba que estaba bien. Y muchas veces la mala manipulación de los datos o la captura o no una correcta preservación o cadena de custodia hacía que muchas de esas causas que José comentaban después quedaran en la nada. Entonces hoy siempre invito a los peritos y a todos que si quieren saber cómo preservar una evidencia, qué cuestiones tener en cuenta, hoy en día hay una norma IRAM en la República Argentina. También complemento un poquito este tema. La norma IRAM, los estándares internacionales como los que menciona Enrique, que terminan implementados por un organismo nacional, que es el Instituto de Regulación, termina, digamos, imponiendo una norma que existe como estándar a nivel internacional, a nivel global.
Existe también, no sé, el Código de Budapest, que es un código de remisión al que los países, digamos, para ahorrarse el trabajo de incluir en su legislación esta cuestión que avanza permanentemente, son en alguna medida la única guía que tenemos cuando estamos trabajando en este tipo de situaciones. El Ministerio de Seguridad de la Nación, por ejemplo, hace pocos días, en marzo de este año, publicó una actualización, porque no es una nueva disposición, del protocolo justamente de recolección de evidencia digital, que es un instructivo para todas las fuerzas de seguridad respecto a cómo actuar cuando secuestran en un procedimiento una computadora, un celular, una tablet, el dispositivo que sea, de qué manera tratarlos, de qué manera manipularlos, cómo iniciar lo que se llama o denomina la cadena de custodia, justamente con este objetivo de preservar la evidencia y no ver de qué manera todos los esfuerzos que pueda haber para capturar a un delincuente terminen en la nada por no poderlo probar, por no existir, digamos, o por existir cuestiones que son cuestionables respecto a la forma en que se recolecta la prueba. Pero la gran ausencia que tenemos es en el Código Procesal Penal. Todos los códigos, Código Civil, el Código Procesal Civil, el Código Procesal y el Código Civil tienen una manera de actuar, un código de procedimientos. El Código Procesal Penal solamente existe para 3 provincias en la Argentina, relativo a temas informáticos, perdón. Existe, por supuesto, un Código Procesal Penal en Córdoba, existe un Código Procesal Penal en Buenos Aires, etcétera, en todas las provincias, y uno a nivel nacional, un Código Procesal Penal a nivel nacional, que es el que se maneja a través mediante la justicia federal. Ahora, solamente el Código Procesal Penal de la provincia de Entre Ríos, de la provincia de Tucumán y de la provincia de Río Negro tienen previsiones respecto a cómo tratar la evidencia digital, cómo manipularla. Todo esto que estamos diciendo que nosotros abrevamos y tomamos de las normas estándares internacionales. Cuando hacemos los informes en las pericias, solemos poner que nuestra actuación está de acuerdo a las normas internacionales, a los estándares y a las buenas prácticas y al buen arte. Y ahí termina, digamos. No, y es casi indiscutible o es difícil de anteponer, si bien hay normas que son aceptadas y principios básicos que todos respetamos, pero el Código Procesal Penal no dice nada sobre de qué manera, por lo menos el de Córdoba, ni el de otras provincias, muchas más de la mitad, respecto a cómo tratar la evidencia digital. Esa es una deuda que tiene nuestro Poder Legislativo. El Poder Legislativo nos debe un Código Procesal Penal que incluya la manera en que se tratan los delitos informáticos. Eso era simplemente. Vamos a tratar de avanzar un poco más con la idea de aprovechar, digamos, la presencia de nuestros expertos. Yo pasaría como desafío a la mesa que tratemos de, por lo menos en la experiencia que tenemos, cuáles son las principales técnicas. Algunas se han mencionado al pasar, pero cuáles son las principales técnicas o cuáles son las que debieran preocuparnos un poco más o prestarle más atención en estos días, porque como se está insistiendo varias veces, esto hoy es, digamos, en realidad una determinada técnica, pero dentro de un mes aparece una técnica nueva y bueno, todo lo que dijimos por ahí queda desactualizado. No obstante, como se trata de gente que está en el campo, que están trabajando todos los días, Enrique recibe diariamente montones de llamadas solicitando asesoramiento y apoyo en estos problemas. Así que si quieren explayarse un poquito, querés empezar, Quique, sobre de qué manera, digamos, cuáles son las técnicas que se están utilizando con más frecuencia y cómo, tanto en lo que es el orden personal, las estafas ciberbancarias, como en las empresas, que es una preocupación también muy grande relacionada con el tema del ransom. Sí, lo vamos a dividir en dos. Primero el tema personal,
las cosas que estamos viendo que nos preocupan. Porque ¿qué sucedió? Este bendito dispositivo en pandemia fue nuestro mejor aliado. Y hoy lo hemos convertido en nuestro billetero, tenemos los medios de pago, tenemos todo. De hecho, si tienen Mi Argentina, tienen el carnet de conductor, tarjeta verde, todo, ¿sí? ¿Qué sucede? Las personas han asumido una confianza a estos dispositivos que de manera increíble, ¿sí? No piensan que del otro lado pueda haber alguien que se hace pasar por algo, ¿sí? Y si algo puede ser una entidad bancaria, el ANSES, alguien que le dice que ganó un premio. Recuerden siempre que para ganar un premio hay que participar, porque nunca gané el Kini, pero por lo menos lo intento. Pero se imagina que me digan, acaba de ganar el Kini. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Entonces, es impresionante cómo las personas, en un descuido, en la vida diaria, en la vida complicada que tenemos los argentinos, caen sin querer. No voy a hablar que hay un sector ni hectario ni de capacitación, porque lo hemos visto con adolescentes, personas con grado universitario, mamás, papás, a cualquiera. De hecho, el otro día, hará 20 días, me llamó un abogado que le habían robado la cuenta de WhatsApp. El clásico cuentito de robo de la cuenta de WhatsApp. ¿Y cómo te roban la cuenta? Pero vos no sabés que no tenés que pasar el código. Sí, pero yo iba en el auto y me dijeron que si no pasaba el código de verificación me iban a bloquear la tarjeta Visa. Me dieron datos reales de mi tarjeta Visa. Entonces, yo confiando, me llegó un SMS, no lo leí, vi el mensaje que apareció en la pantalla y le di el código. Y automáticamente desapareció el WhatsApp. Entonces, utilizando técnicas de engaño, como dijo el doctor, ingeniería social, llaman a la persona, le dicen que su tarjeta Visa va a ser bloqueada porque se detectó alguna compra que fue hecha en algún barrio. Le dicen, ¿vos compraste algo en tal lugar? No, yo no estuve ahí. Bueno, vamos a ver si realmente sos vos. ¿Este es tu teléfono? Sí, este es mi número. Bueno, te va a llevar un código. El código que le llegó era porque había otra persona instalando el WhatsApp en otro dispositivo, y es el código de verificación. Y el código, si usted lo lee al famoso SMS que llega, dice, no comparte este código, este es un código de verificación de WhatsApp. ¿Pero qué iba? Iba manejando, preocupado por la tarjeta, no. Y vieron que los celulares tienen esos pop-ups que aparecen como si fuera el Windows, y apareció y vio el código. Y le dijo, sí, mi código es este. Automáticamente le robó la cuenta de WhatsApp. Eso es moneda corriente. En una semana recibimos muchas llamadas porque me llama, che, me dio tu contacto, fulanito de tal, ¿qué puedo hacer? Ustedes deberían tener activado la verificación de 2 pasos que trae WhatsApp. Primero, dejar de manejar. Dejar de manejar con el teléfono, obviamente, ¿sí? Pero activar la verificación de 2 pasos porque ese código, si yo lo quiero restaurar, se lo va a pedir. Obviamente no pongan la fecha de nacimiento como me hizo una persona conocida, porque es algo que en Google lo podemos encontrar. Pero eso es algo muy común. ¿Y qué hacen con ese engaño? Bajan un backup, se hacen de los contactos. ¿Cuánto está el dólar hoy, Blue? Ponele 450. Claro, entonces, mira, soy Quique, tengo un tema económico, te dejo el dólar a 300. Sí, dame tu CBU que te transfiero. Y así le sacan plata a toda la gente. Esa es el moneda corriente que hay hoy en día. Una cosa por lo que ha aparecido estos días en los medios que me preocupa mucho son los adolescentes. Porque los adolescentes han encontrado una beta de hacer dinero con una plataforma que se llama OnlyFans, que pagan por fotos de los pies. Y obviamente te pagan más por fotos si uno sube fotos. Claro, los pies para arriba, gracias. Estaba buscando el término, pero más prolijo, pero me ayudaste. Los pies para arriba. Más erótica, más barata. Exactamente. ¿Qué sucede? Me llama hace una semana una chica que es de Córdoba, que está viviendo en Miami, y que está preocupada porque alguien bajó esos contenidos y los subió a Telegram. ¿Y cuál es su mayor preocupación? Y su preocupación es que no quiere figurar en ningún lado, porque ni los padres, ni los hermanos, ni los amigos, ni los conocidos saben que se dedicaba a eso. ¿Sí? Entonces, hay como una movida, porque imagínense, chicos, adolescentes, que empiezan a subir ese tipo de contenido y obviamente es muy rentable. Entonces,
Y encima entre las chicas dice, che, ¿cuánto te ganan los bancos? Y bueno, empezaron con los pies y como dice el doctor, empiezan a subir. Entonces, hoy piensan que, o sea, de vuelta, la tecnología es maravillosa, pero no piensan que hay personas inescrupulosas que toda acción que van a hacer es una acción rentable. Entonces van a tener su rédito, van a ganar muy bien, porque obviamente las personas estas que suben, si vos querés que te borren un contenido, piden plata a cambio. Y piensen lo siguiente, cualquier foto que ustedes tengan en el teléfono, ¿sí? En el momento que se hace un backup y se subió a la nube, ya no es más de ustedes. Lo digo porque muchas veces aparecen fotos de artistas dando vuelta en internet y empiezan los reniegues. Bueno, pero el teléfono se lo pueden robar, le pueden robar el acceso al portal donde se hace backup en internet. Una vez me llamó un artista y tenía la contraseña del 1 al 8. Digo, ¿cómo le pones la contraseña del 1 al 8 y vos tenías fotos íntimas ahí? ¿Sí? Bueno, esas cosas ocurren y después se hacen públicas cuando ya empiezan a aparecer en los medios. Eso por el lado de las personas. O sea, hoy el robo de cuentas de WhatsApp, de Instagram, de Facebook. Hay un caso que trabajamos con un estudio jurídico que logramos resolverlo, pero era doloroso. Fíjense lo inescrupuloso que son estas personas, que en pandemia le roban la cuenta de Facebook a una persona, fallece el papá de esta persona que le habían robado la cuenta de Facebook, y él la quería recuperar porque sus únicas fotos que tenía con su padre estaban en esa cuenta. Y le pedían 500.000 pesos. O sea, ya no hablamos de dólar, nada, era un caco de acá a la vuelta, le pedía 500.000 pesos para poder devolverle la cuenta. Entonces, corolario o resumen, todos los accesos que tengan a internet, primero, una buena contraseña y tratar de activar el doble factor de autenticación, que es cuando nos llega un mensajito o una validación a otra casilla de correo para verificar si son ustedes o no, ¿sí? Pero, por otro lado, tratar de no subir contenidos que lo puedan comprometer, porque en algún momento pueden perder el acceso. Eso por el lado personal. Por el lado de las empresas, lo que estamos viendo es que los ciberdelincuentes están muy engolosinados, porque ¿qué sucede? Como cobran en criptomonedas, ¿sí? No sé cuándo está el Bitcoin, pero estaba en $20.000. No estaban $20.000. Fíjense que a una compañía le piden 100 Bitcoins, está hablando de $200.000 de rescate, ¿sí? Y obviamente la información vale mucho más. Hay compañías acá, empresas, pymes en Córdoba que se han fundido. Pymes que se asociaron dos chicos y dijeron, vamos a dar el servicio de arreglar lavarropas a domicilio, pero vamos a llevar una base de datos para llevar un historial, y el servicio se basaba en ese historial que ellos tenían. Les entró un ciberdelincuente y le pedía $10.000. No lo podían pagar y no tenían backup de la base de datos, se fundieron. No podían rearmar la empresa nuevamente. Y eso ha pasado con empresas que están acá en el centro de Córdoba. Entonces, lo que viene ocurriendo es que los ciberdelincuentes, como las criptomonedas no son trazables, yo no puedo saber quién es el dueño de una criptomoneda, puedo llegar a saber cuál es la billetera virtual, pero no me sirve de nada. Entonces, ellos cada vez atacan más a las organizaciones. En esta semana y la semana pasada nosotros recibimos 30 llamadas. El 10% eran empresas de Córdoba, después eran foráneas. Pero entre agosto y septiembre recibimos más de 80 llamadas de empresas de Córdoba que habían sido ciberatacadas. En conjunto con lo que pasó al organismo del Estado, hubo empresas privadas importantes que fueron afectadas. Y todo ronda en aspecto de protección y backups. Yo doy siempre en mis charlas, digo que el backup se convirtió como el perro, el mejor amigo del hombre, porque si no hay backups, la operación no se puede volver a restaurar. Así en un mix, un estudio de arquitectura hace 20 días, que estaba desarrollando algo muy importante en el centro de Córdoba, tenía un pendrive puesto como backup. El pendrive enchufado en la máquina. Se le infectó de este código malicioso, le cifró la máquina y obviamente le cifró el pendrive. Están desesperados.
¿Y qué sucede? ¿Vieron cuando usted escribe una nota y le dice, qué lindo me salió la nota? La perdieron, bueno, la vuelvo a escribir, ya no sale igual como la primera. Bueno, ahora están reconstruyendo todo rápido para poder presentar planos y no está quedando igual como en la primera instancia, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo es los ciberdelincuentes que están muy engolosinados y no, ellos ven una dirección de acceso, no les importa quién está del otro lado, y por otro lado las personas, ¿sí? Algo que estamos viendo mucho, que es una manera de hacerse de los datos de las personas, hay una librería de AnyDesk que le hemos visto funcionando porque nos llamaban personas, che, Enrique, me están extorsionando y obtienen mis datos, ¿me puedes revisar el teléfono? Aclaramos que AnyDesk es un software para hacer administración remoto de un escritorio remoto de una computadora. Exacto. Para ayudar a alguien cuando tiene un problema. Y bueno, hay un componente que yo te lo puedo mandar por mail, vos no te enterás, haces clic en un link, se instala en el teléfono y todo lo que va a hacer en el teléfono, el ciberdelincuente lo está viendo. Entonces, hoy es otra manera de tener datos para después mandarte un mail o una llamada para ser lo más asertivo posible para engañarte, ¿no? Bien, voy a seguir la idea, que me fueron saliendo cosas, pero sí. La segunda, vos hablabas de AnyDesk, hay otra aplicación que es más común todavía que se llama TeamViewer. Y hace exactamente lo mismo, acceso remoto desde una PC a otra PC, de una PC a un dispositivo móvil, de un dispositivo móvil a otro dispositivo móvil. Entonces, uno de los vectores de ataque decimos básicamente a una de las vías por donde usa este ciberdelincuente para estafarnos, es justamente simular a través de TeamViewer los códigos que se generan para poder dar el acceso de un dispositivo al otro con una llamada directamente. Entonces, ¿qué hacen? Manifiesto por alguna de las redes sociales de cualquiera de los bancos, Instagram, Facebook, lo que sea, que tengo un problema. Bueno, X, ¿sí? No puedo procesar un pago con la tarjeta, no me aceptan las cuotas, lo que sea. Inmediatamente después se conecta por la misma red el delincuente, normalmente para tener una charla un poquito más fluida, te dice, bueno, pásame el celular, que obviamente no está a la vista o generalmente no está a la vista según el perfil como lo tengamos configurado. Acto seguido, te llama y empieza ahí todo el acting, ¿sí? Que somos de la empresa tal, el banco tal o lo que ustedes quieran. Para poder resolver su problema, usted seguro que tiene un problemita en el celular o le voy a mandar unos códigos, pero antes necesito que usted instale la aplicación que se llama TeamViewer. No explican justamente para qué sirve TeamViewer. El asunto que, con mucha paciencia, que ya dijimos le sobra a estos pibes, porque detrás de los hierros fríos hay mucho tiempo disponible, y justamente te van guiando. Guían, cómo instalarla, de dónde bajarla, cómo colocarla en el teléfono, ¿sí? Inmediatamente después la ejecutamos, cuando se abre la aplicación genera esos códigos, unos códigos, una ID, que es un identificador del dispositivo donde está instalada, y una contraseña que es única para cada vez que el dispositivo abre esa aplicación. Por eso no es que persiste, digamos, se va renovando. Entonces, charla va, charla viene, ya instalamos TeamViewer, que queda que el usuario, el dueño del propietario de ese teléfono, le dé esos datos. Bueno, se lo transfiere, normalmente se fija, bueno, sí, deja el micrófono abierto del celular, le dice los datos de ID y de contraseña, inmediatamente el ciberdelincuente ya tomó posesión, digamos, de ese celular. Lo que sigue es lo que ya nos imaginamos. Puede ver fotos. Si veo fotos y tengo la posibilidad de sacarlas de este dispositivo móvil a la computadora, puedo extorsionarlo con las fotos. Tengo fotos de cualquiera de ustedes, desnudo, semidesnudo, con la pareja, con la trampa, con lo que ustedes quieran, ¿sí? Tengo
una foto que te compromete legalmente. Ya estamos hablando de una sextorsión, que sería la primera. Podríamos hablar de un chantaje. Podría pedir que si no hago tal cosa o no deposito tanta plata, esa información va a salir pública por todos los medios. O teniendo cookies, que ya es un procedimiento un poco más avanzado, sacarme los datos de autentificación del dispositivo móvil e ingresar a home banking o a las mismas redes sociales, ¿sí? Sí, sí. Cookies, para que tengan una idea, ¿vieron cuando ustedes comen una galleta ópera, que se deja un montón de migas? Y usted puede decir, yo no comí ninguna galleta, porque está el rastro ahí, todo el miguerío. Bueno, cuando usted navega en internet, todos esos rastros quedan en la máquina y se denominan cookies. Bien, entonces, imagínense que a partir de ese solo hecho, cuando a mí me dicen, también, pero a mí, ¿qué me van a sacar? El famoso, ¿qué me van a sacar? Te van a sacar tu vida, tu capital, lo que tenés en el banco, te van a difamar, probablemente te calumnien, te injurien y si tienen tiempo te hagan alguna otra cosita más. Así que imagínense lo importante que es la información que hoy tenemos en este aparatito, como decía Enrique, no hicimos celular dependientes y realmente es grave. Ahora, volviendo un poquito para atrás, me quedó picando qué era esto de la ingeniería social, que me parece que no lo definimos. No sé si está la diapo. La 13, póngame vuelta, por favor. Pónemela acá que no, viste, todavía el exorcista no me sale, así que perfecto. Es un conjunto de técnicas y estrategias. La técnica, ¿cómo se adquiere la técnica? Por práctica, ¿sí? Mejoramos la técnica para dibujar, para leer todo, pero practicando, ¿sí? La estrategia, que es un poco lo que decía recién Enrique, tiene que ver con la planificación. Ya hay un objetivo claro y nos ponemos de acuerdo. Alguien llama, alguien seduce, alguien inventa el problema o alguien lo supuestamente lo soluciona, ¿sí? Porque pueden darse las dos situaciones. Alguien se hace pasar por el call center, alguien nos roba los datos en otro teléfono, clona, nos espeja. O sea, ya hablamos de toda una importante planificación para lograr esos fines. Perdón, quería decir, ¿el nombre de su perro cómo era? Sí, Maya. Nunca me lo dijo antes al nombre. Estuvimos charlando recién. Me acaba de decir el nombre de su perro. ¿Sí? Ya tengo probablemente sea la clave de algún... un dato que me acaba de dar mientras traía agua. Ah, mire, ya tengo el nombre de Maya. Ahora me está aseverando de que no corresponde a ninguna clave, pero yo ya podría probar 2023.maya. Una menos, ya sabemos que Maya no es. Ajá, Maya no es, pero Maya puede no es, ser 20 Maya 23. Bueno, pero ya tengo un dato. ¿Y cuánto me llevó? Preguntarle algo tan simple que en realidad no me lo había dicho antes. Yo me enteré que tenía un perro, nada más. Pero ahora que sé que se llama así, ya tengo una herramientita para poder jugar a atacarla, ¿sí? Para que ustedes vean lo simple que puede ser esto del cuento del tío versión 4.0 ahora, porque como hablábamos ayer con José, hoy ya tenemos inteligencia artificial de por medio y se usa eso, ¿sí? Lo que estamos hablando ahora, lo de hoy, arte de engaño, digamos que vendría a ser la versión 3.0. Hoy ya se avanzó, ChatGPT, que lo han escuchado por todos lados, es una herramienta tremenda para delinquir, ¿sí? Si queda tiempito, lo vamos a ampliar, vamos a hacer un poco más. Te amplío un cachito esto. Supongamos que yo no soy especialista de ingeniería social, no tengo buena labia, no tengo imaginación. No importa. En Telegram hay grupos que venden lo que se llaman los métodos. ¿Qué es el método? Es la receta de cocina para engañar a las personas. Y ustedes ven hasta dónde llega la miseria humana. Vieron que hay ciertas compañías que cuando ustedes consumen dan puntos y tienen la tarjeta y que ustedes pueden transferir puntos entre 2 o 3 para sacar más cosas. Bueno,
hay hasta métodos para engañar a las personas que tienen cuenta ahí. Entonces, en Telegram podemos encontrar métodos para engañar a una persona que tiene Bancor, Macro, están todos los bancos. Entonces, y se lo venden por 1.000 pesos. Compra el método y te dice, llama haciéndote pasar así, decí esto. Está todo explicadito cómo tienen que hacer todo el speech. E incluso, por ahí ustedes ven cómo el ser humano también es cómplice. Yo siempre doy el ejemplo de por qué roban tantas cubiertas. Y porque hay gente que compra cubiertas robadas. Bueno, en Telegram también van a encontrar grupos que hacen lo que se llama el pago al 50%. ¿Qué significa eso? José debe 100.000 pesos de PEC, ¿sí? Dice, no voy a pagar el PEC. Trabajé muchos años, no quiero pagar más. Entonces busca en internet, pago el 50%. Y hay un flaco que le robó la cuenta a alguien en internet del banco. Entonces lo contacta y dice, quiero pagar mi boleto, pero yo no quiero pagar el 100%. Bueno, yo te lo voy a pagar y vos transferime el 50%. Bueno, lo que hace esta persona en la cuenta que ha robado de alguien, José le pasa la boleta de PEC, lo carga como un servicio más, lo paga, le da el comprobante de pago y se termina la transferencia. Normalmente pide que le pague antes, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando va a la justicia, doña Tota, que tenía la cuenta, que pagó una boleta que no es, va a ir contra José. Y el ciberdelincuente no figura en ningún lado. Eso está lleno también en Telegram. Sí, pero el que... Bueno, pero eso lo arreglamos después. Claro, el delincuente real no aparece en ningún lado. La trazabilidad termina en José. ¿Sí? Gracias, amigo. Déjame que quede claro, digamos, cómo son las cosas acá. Sí, bueno, a mí me gustaría referir hablando para cerrar la cuestión esta de las técnicas comunes o las que están siendo utilizadas con mucha frecuencia. Digamos, he tenido 3 casos muy recientes de robo a través del home banking, en algún caso de empresas, 2 casos de empresas y un caso de un particular, que le vaciaron su caja de ahorro y la empresa, se tomaron el dinero con el que iban a pagar los sueldos, la nómina de sueldos de todos los empleados. Hay una cuestión, digamos, que ha sido común a estos 3 casos. Y es que han tenido dormido en su computadora, digamos, un malware que ha estado captando información y enviándosela al pirata para que en el momento de que se concrete una transacción bancaria, utilizando una técnica que se asemeja a lo que nosotros conocíamos como el hombre del medio, esta persona termina haciéndose de los fondos que estaban en la cuenta. A ver, el banco, cuando la persona robada va a hacer la exposición, la denuncia de que le robaron, lo primero que hace es negar que se trate de una cuestión de responsabilidad del banco. O sea, lo primero es dudar sobre la manera en la que se hizo la transacción. Le pregunta de qué forma accedió. De verdad, hay gente que accede al banco con el enlace que le devuelve el buscador Google, por ejemplo, y todos sabemos que hay cientos de sitios que son copias apócrifas de lo que es el sitio real, y donde uno ingresa y pone los datos que en realidad le están llegando al delincuente. Estas estafas de las que estoy hablando no consistían solamente en el robo de las credenciales, porque los sistemas de seguridad bancaria han avanzado en un segundo factor de validación para aprobar las transacciones bancarias. Algunas de ellas son, por ejemplo, que la transacción salga de una IP, la identificación en la red de las personas que están conectadas, que sea la que habitualmente utiliza el cliente del banco, que además esté presente una especie de token que
sobre todo este banco, que es el banco de donde provienen los gallegos, digamos, no lo voy a nombrar para no entrar en ningún, digamos, problema legal con esa institución, que, dicho sea de paso, está primero en el ranking de bancos accedidos o hackeados para, digamos, para robar el dinero de sus clientes. Este virus que está metido en la máquina, que es un Win Evo 32, se llama el virus que tienen alojado en su máquina, está ahí dormido, esperando, digamos, que sucedan cosas como esta, que abre el home banking, situación en la cual le manda un aviso al hacker, el hacker empieza a escuchar en el sentido de empezar a grabar lo que está pasando, la transacción que se está haciendo, y si le resulta conveniente, se interpone, utilizando esta técnica del hombre del medio, y la transacción queda finalizada, solo que en el medio de la transacción hubo como un cambio del destinatario o el CBU destinatario de la cuenta, de los fondos. Con lo cual, la persona, el cliente, la víctima, entró al banco, al sitio web correcto, a la web del banco. La transacción se hizo desde la IP del cliente del banco. Y el token, esa especie de firma electrónica que tiene la pieza de software que le da el banco, este banco del que estamos hablando, para validar la transacción, está en el dispositivo desde el cual se hace la transacción, pero no se da cuenta, ese software del banco, no se da cuenta de que hubo en el medio una interposición de alguien que desvió los fondos. Este virus, ¿cómo llegó a la máquina de dos de estos clientes? En los dos casos que tuve oportunidad de analizar, se trataba de instalaciones de Windows ilegales, digámoslo así. Ustedes vieron que para poder utilizar Windows uno tiene que tener una copia que le compró a Microsoft. Bueno, muchos hemos utilizado copias que no son copias auténticas o con licencia verdadera. Ocurre que cuando utiliza uno el software que no tiene el licenciamiento de Microsoft, el dueño del sistema operativo, aparecen permanentemente algunos mensajes un tanto molestos sobre la licencia que estamos utilizando. Entonces existen en Internet algunos paliativos para esta situación y que hace que la licencia aparezca como una licencia, un parche, como una licencia lícita, digámoslo así. Bueno, ese parche, esa actualización con esta herramienta traía, por lo menos este virus, hay muchos. Este es un ejemplo de lo que yo he visto, digamos, en un caso, el Evo 32 Win, ¿no? que tiene esa particularidad, queda dormido en la máquina y le está avisando al ciberdelincuente cada vez que hay alguna transacción importante. Bueno, es una modalidad que yo he podido conocer a través de una experiencia concreta. La quería. Y respecto al tema de los SIM, de los teléfonos, de la duplicación de cuentas que hace que uno le robe en WhatsApp, como empezó contando Enrique, ahí hay un problema, una técnica que se llama SIM swapping, creo, que es la duplicación del SIM que está en el teléfono. Aquí la técnica básicamente consiste en que el delincuente se da con un SIM del teléfono idéntico al de otro teléfono de una persona cualquiera que va a ser la víctima, lo duplica. Se presenta en un mostrador de cualquiera de las empresas telefónicas ahí que venden telefonía celular en la Argentina, y le dice: yo soy José Jiménez, me robaron mi teléfono y compré uno nuevo o más. Se lo compran a ese mostrador para facilitar que el que le vende el nuevo teléfono, el aparato, además le dé un chip con el número de esa persona que dijo ser. Está sustituyendo la identidad en ese momento. Ustedes piensan que el empleado de la telefónica le pide el DNI para darle ese nuevo
le importa vender el teléfono y el nuevo chip y le dice chau y se lo da, digamos. Y eso es, digamos, una técnica que utilizan mucho y que, habla a las claras del poco control o de lo poco que les importa a las telefónicas preservar la seguridad de sus clientes. Eso, digamos, era algo que quería agregar. Déjame, vamos así. Bueno, no se enojen. Bueno, Déjame así, porque, digamos, a ver, para cerrar desde lo legal esa parte, ¿sí? Que me parece, ya que seguimos la línea. Ustedes adviertan que intervienen dos personas ahí, ¿sí? La empresa de telefonía y, en definitiva, el banco, que es a donde nosotros tenemos los fondos, ¿sí? Como primera recomendación o advertencia, se van a dar cuenta cuando ello ocurra, el SIM swapping o intercambios, swap es intercambiar, el intercambio de memoria SIM, lo primero que va a pasar o ocurrir es que el teléfono queda sin señal, ¿sí? Así que en cuanto adviertan esa mecánica, algo raro está pasando, ¿sí? Por otro lado, desde lo jurídico, digamos, ¿qué hacemos? ¿Vamos contra la empresa de telefonía o vamos contra el banco o vamos contra los dos? ¿Se entiende? Entonces, a los fines de preservar la evidencia, a los fines de la estrategia procesal, digamos, que vamos a armar, es muy importante tomar recaudo de esos, hablar con algún entendido, contratar a alguien que conozca del tema para que nos pueda guiar qué hacer con respecto al teléfono y lo que había en el teléfono o lo que le pasó al teléfono, ¿sí? Y a partir de ahí ver si la responsabilidad va compartida entre la empresa de teléfono y el banco, porque ambos tienen el deber de seguridad, obviamente, respecto a ese cliente, y sobre todo de informarlos. Ya vamos a ampliar un poquito más sobre las acordadas, las comunicaciones del Banco Central que hablan justamente de esto. Entonces, formar un litis consorcio, como se llama, atacar a una empresa de telefonía o a un banco, significa desde lo procesal un desgaste tremendo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que si no hacemos las cosas bien desde el principio, el sufrimiento al que hacía alusión al principio, este estado de malestar y demás, muy probablemente se extienda por más de un año en un reclamo judicial, pasar por la vía administrativa o la vía prejudicial, irme a un juicio, es mucho tiempo, ¿sí? Entonces, las medidas, todo esto que venimos hablando, desde el lado legal, que es el que, digamos, les aporto, tienen que ver con eso, tomar recaudos, y muchos, para que esto no ocurra. Porque no recomiendo pasar ni por defensa de consumidor, ni hacer todo el caminito judicial pertinente para encima ver cómo nos va, porque tenemos otro problema, nuestro juez. ¿Ustedes creen que sin swapping entiende tan fácil un juez? Phishing, ¿entiende tan fácil un juez? Yo le puedo decir tan simple como esto, el phishing es el robo de datos. Porque de la técnica que a ustedes se les ocurra, si logré sustraer los datos y que ustedes no pretendían darme ni nada, o lo hacen involuntariamente o en la creencia de que lo hacían a alguien que estaba autorizado para recibir esa información, ¿sí? Quiere decir que logré sustraer esa información, ¿sí? Y hoy es nuestro activo digital más valioso, los datos, ¿sí? Por eso toda esta cuestión de que cuidemos los datos, ojo con esto, miren acá que los dobles factores de autenticación, el doble factor, el triple factor, hay lugares donde ya se habilita el triple factor. Y para redondearlo de ese banco, que no quiere decir el nombre, José, de donde vienen los gallegos, se debe hacer paella también, toda esa cuestión. Fíjense, les cuento qué pasó con un cliente. El banco, advirtiendo alguna maniobra extraña, le solicita a mi cliente que baje un link para instalar en su computadora, ¿sí? Y ese link, que tenía un plazo de duración en la red, se bajaba a la computadora y supuestamente, según le informaba esa persona que efectivamente era del banco, lo pude contactar por la llamada, por los links que ofreció, el dominio del link y todo,
que instale un software en su computadora para lo cual ese software, digamos, de alguna manera iba a ver si el ataque, o mejor dicho, la sustracción de los fondos se habían cometido desde la computadora del cliente, de mi cliente, o había sido de un dispositivo ajeno a él, ¿sí? Ahora, imagínense que simplemente en la audiencia de mediación en COPREC, la respuesta fue la de siempre: el cliente suyo es mala persona, se dio sus datos, no se cuidó, no hizo esto, y te tiran con todo. Bueno, a lo que respondí de manera muy simple, en realidad, el problema acá no es si ustedes quieren devolver la plata o no quieren devolver la plata. El problema es que violentaron gravemente la privacidad de los datos de la computadora de mi cliente. Mi cliente no pudo auditar el procedimiento por el cual se instaló ese supuesto programa. Le dijeron que le mande un archivo que iba a tener el resultado de ese supuesto testeo que se hacía en el equipo. Nunca vino el informe, a pesar de que mi cliente se tomó el trabajo de hacerlo. Así que básicamente lo de ustedes es pasible de una sanción que en defensa de consumidores se llama el daño punitivo, ¿sí? Es totalmente reprochable que ese banco, esa institución se aproveche de ese poder, esa supremacía que tiene respecto a nosotros para hacer lo que se le ocurre. Como digo siempre, lamentablemente los bancos reconocen una sola ley, que es la del casino, ¿sí? Ellos siempre ganan. Entonces, no dejan margen a otra interpretación, te cuestionan absolutamente todo, casi ya deportivamente, aunque a la luz de los hechos esté claro de que los hechos no se hubiesen cometido si no hubiese intermediado un banco o hubiese sido notoria su falencia para que el hecho se dé como se dio. En definitiva, terminamos cerrando la audiencia. Me devolvieron la plata de mi cliente porque obviamente montos o fondos era una cuestión, pero la afectación a la privacidad de los datos es una cuestión que también se tiene que tener en cuenta a la hora de iniciar reclamos, a la hora de hablar con la operadora, a la hora de permitirle a los bancos o a entidades financieras que hagan lo que quieran en nuestros dispositivos, ¿sí? Perdón por lo largo, se lo paso a... Vamos a pasar al último disparador, si no tenés algo muy... Al último para que, bueno, más o menos estamos consumiendo el tiempo que habíamos previsto para la parte del desarrollo nuestro y vemos si hay algunas preguntas y todo eso. Pero antes de pasar a eso de las preguntas, yo quería que, digamos, que pudiéramos exponer qué hacer un poquito sobre qué hacer si te pasó. Digamos, cuando te pasó, que ya dijo Enrique, le puede pasar cualquiera, al mejor pintado, digamos, le pasa un engaño de esto y realmente uno queda pagando, como quien dice. De hecho, le ha pasado a instituciones dedicadas a la seguridad que les han hackeado sus servidores. El caso de RCA que menciona Ariel Torres en el libro de Hackearon tu mente. Pero bueno, ¿qué hago cuando me pasó? Esa sería un poco la cuestión. Hay unas PPT, un material que lo vamos a poner disponibles para ustedes y para quien lo solicite por mail de la gente que nos está, supongo estarán ahí, la gente de YouTube, lo vamos a facilitar, sobre datos relativos bueno, ¿qué tengo que hacer cuando me pasó? ¿A quién llamo? ¿A quién es el primero que llamo? Me robaron mi cuenta bancaria, me transfirieron fondos o sacaron un préstamo a mi nombre y tengo que pagar de acá a la eternidad. ¿A dónde llamo? El Banco Central de la República Argentina ha establecido una serie de normas justamente relativas a la seguridad. Una de ellas es la obligación de justamente facilitar al Banco Central para publicar en su sitio web el número de teléfono, el mail de al menos 2 personas responsables de todos los bancos, a donde uno tiene o puede llamar apenas pasa para tratar de bloquear la transferencia de fondos. En algunas oportunidades, hablando con el fiscal de cibercrimen, nos contaba de que estas situaciones es muy difícil de revertirlas una vez que se dieron, porque llega tarde el bloqueo de fondos a la cuenta. Es decir, cuando llega digamos, la orden al banco,
la plata ya se fue, o sea que se la llevó una mula, que existen también en este tipo de juegos, o que la destinaron a alguien que estaba dirigida. Bueno, denunciar en el banco, denunciar a través del Ministerio Público Fiscal. Podés pasar la siguiente, si querés. Ahí en el link que le vamos a facilitar están los enlaces del Banco Central, donde están los teléfonos y los emails de todos los bancos que funcionan en la Argentina. Creo, por lo menos lo que han cumplido con la normativa del Banco Central. Luego hay, digamos, también alguna referencia al Ministerio Público Fiscal de aquí de la provincia de Córdoba, con un número telefónico donde llamar y un mail también donde poder hacer algún tipo de reclamo. Y cuando esto se puede hacer a través de internet, también debiera uno ir o poder asistir a la unidad judicial que tenga más cerca, digamos, en la ciudad, a la unidad judicial que uno tenga más cerca. Se supone, y esto es una suposición muy generosa, de que ellos saben qué hacer en estos casos. A veces no pasa eso. Uno se encuentra, digamos, con situaciones en las que la persona que a uno lo atiende, ¿de qué estás hablando, Willy? No tiene más pálida idea de qué hacer. Entonces, por eso, el primer punto, yendo de atrás para adelante, hablando de proximidad, es la unidad judicial de la comisaría a la que uno está. Sobre la presunción de que eso no pueda tener una rápida respuesta, está, digamos, el Ministerio Público Fiscal. Córdoba, no todas las provincias, pero Córdoba sí tiene una unidad de cibercrimen. El Ministerio Público Fiscal tiene un fiscal que depende digamos, de la justicia del Poder Judicial de Córdoba, que atiende exclusivamente o específicamente cuestiones relativas a delitos informáticos de cierta complejidad. Tampoco es que atiende los robos de WhatsApp. Eso para ser claro, porque si, digamos, van a denunciar que me robaron el WhatsApp, es muy probable que no tenga ningún tipo de... Pone el foco principalmente cuando hay estafas, robo de dinero, trata de personas o acoso a menores, cosas de ese tipo, digamos, tienen una respuesta bastante inmediata. Así que... perdón, sí, yo al final como moderador me pasé de la raya, porque yo sé que esta PPT no es para conversarla, sino para pasarla como dato. Bueno, justamente por eso, como dato, para quienes en definitiva resultaron damnificados por algún hecho como esto y vayan a denunciarlo, como decía José recién, pueden ir a a la unidad judicial más cercana o la que les corresponde por jurisdicción, ¿sí? Cuando toma la denuncia, por lo general, 99.9 de las veces no sabe caratular el delito. No sabe, ya está. Sí. Bueno, sí. A ver si te mete la pata. Bueno, ¿qué pasa? No sabe caratular el delito. Entonces, iniciamos reclamo contra el banco. ¿Qué dice nuestra denuncia? A prima facie a determinar, entre comillas. O sea, no tenemos delito. Ahora, como digo, yo en mis charlas particulares donde no me invita José, tiene 2 orejas, mueve la cola, ladra, le gusta el doggy, odia a los gatos por lo general. ¿Qué vendría a ser? Perro. Bien, entonces poneme estafa en la denuncia. ¿Por qué? Porque si yo tenía determinados fondos, me los sustrajeron involuntariamente o contra mi voluntad, ¿sí? Ya no los tengo más, o se lo entregué en la creencia de que lo hacía la persona correcta. ¿Cómo se llama ese acto de desposesión utilizando ardid o engaño? Estafa. Poneme estafa. Entonces, le das un elemento más al banco para contestar justamente las demandas y demás, diciendo que no, de la denuncia no surge que el delito denunciado sea justamente una estafa. Chicana, pero existe, ¿sí? Así que, si tienen la desgracia de que les ocurre, fíjense que en la denuncia diga estafa, ¿sí?
Nada más, por mi parte. En esta... No, por ahí si les roban la cuenta de WhatsApp, hay un mail que se puede mandar a support@whatsapp.com, donde el asunto tiene que poner, me robaron la cuenta de WhatsApp. Si ustedes escriben bien los datos, el número de teléfono, en 7 días recuperan la cuenta. Que eso anda muy bien. ¿Sí? La otra de la selfie para Instagram. También en Instagram con la selfie, así también se pueden recuperar. O sea, las cuentas se pueden recuperar, tienen que tener paciencia, lleva tiempo. Yo he visto algunos casos donde por ahí nos llevó un poquito más de tiempo y todo, pero lo que pasa es que en esos 7 días tenés que avisar a todos tus contactos, amigos, que no le transfiera plata a nadie, porque si no hace estrago, ¿no? Esa cuestión también me resulta importante. El reflejo, normalmente nos pasa algo por internet, nos damos cuenta que nos estafaron, que sigue los insultos. Nos acordamos de todos los familiares del ciberdelincuente, probablemente él se acuerde de nosotros también. Se produce una comunicación poco amena y en definitiva, ¿qué terminamos haciendo? Bloqueando o borrando la conversación. Dos temas graves, porque justamente nuestra evidencia digital está en el celular. La comunicación que quedó en el celular va a ser la prueba de que esa comunicación existió, a la hora que existió, el día que existió, quién fue la persona que intervino como receptor o emisor del mensaje. Probablemente nos deje una línea de teléfono, si fue por WhatsApp vamos a poder advertir un número. Más adelante en la investigación penal podríamos oficiar a ENACOM, a los entes, a las empresas que nos digan quién es o quién fue esa línea, aunque ya sabemos que tenemos alta posibilidad de que sea una SIM cualquiera, comprada, digamos, como chip prepago, y bueno, nos quedamos sin prueba. Lo mismo ocurre con el famoso hostigamiento en las redes, hoy muy de moda, ¿sí? Tirar por tirar. En la mayoría de los casos con alto grado de anonimato, complica muchísimo la investigación penal, y peor aún cuando borramos, ¿sí? Me enojé, me terminé diciendo de todo, lo bloqueé y borré porque no soporto leerlo, pero bueno, lamentablemente la comunicación es justamente el mecanismo por el cual vamos a acreditar que ese hecho ocurrió, y ocurrió como ocurrió. Hubo hostigamiento, hubo instigación a cometer un delito, como veíamos creo que hace un ratito en la filmina. Delitos hay muchos, como dije al principio también, tienen conexión con lo digital como medio o como fin, pero delito, al fin, ¿sí? De alguna manera sigue siendo delito, ¿sí? Yo, como para ir cerrando la exposición y bueno, estar atentos a alguna pregunta que podamos responder, me gustaría que hagamos, digamos, una especie de ping-pong de recomendaciones finales, sintetizamos en un renglón, para no... En una palabra. No, una palabra no, pero sí en una oración. En una palabra. Tenemos una ayuda a memoria que lo hemos puesto atrás, puede ser que podamos coincidir con lo que hemos puesto en la pantalla de atrás. Pero bueno, básicamente, yo arranco con esta que es más fácil, está más grande y la leo fácil desde la pantalla. Ser desconfiado. Ser desconfiado en este terreno es una medida buena para, de alguna manera, no caer en la estafa. Me pasé de 5 palabras. Sigan ustedes, por favor. Lo mismo, se basa en eso. Yo siempre le digo tanto a los chicos, cuando por ahí reciben llamadas fíjense que en estos días detuvieron los pedófilos, fue una movida muy grande. Entonces los chicos que tengan cuidado, si quieren saber si realmente es la persona que está del otro lado, pedir que active la cámara. Entonces, acá el secreto es ser desconfiados. Todo pasa por ahí, porque todo se basa en el engaño, así que es la principal regla. Doctor. Desconfía y acertarás. ¿Quién decía eso? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Yo creí que era René Descartes, después me fui a Maquiavelo. Maquiavelo tiene grandes cosas. El Príncipe era una de las enseñanzas del Príncipe.
Desconfía y acertarás. Y otro dicho tradicional, cuando la limosna es grande, como decía recién, no podemos salir ganadores del premio a nada de la noche a la mañana si no jugamos. O sea, está complicado y la gente hoy sigue creyendo en esas cosas. La estafa, ¿cómo era la que pedían plata para los chicos de África? Tiene un nombre específico. A ver si me ayudan. Bueno, por lo maléfico que era, digamos, la modalidad. Que para los chicos de Irán, Irak, necesitamos tu aporte y demás, y hay gente que sigue enviando plata creyendo que hace un bien. Si no, hay que mirar a Maratea, por ejemplo. Le envían plata sin saber a quién le están haciendo el bien. Y encima con AFIPA atrás, pobre Maratea. ¿Hay cuentas truchas de Maratea? No sé. Aparecieron unas cuentas truchas. Bueno, miren, y Maratea se salva y eso que está por detrás Mercado Libre, que supuestamente se armó un fideicomiso, no conozco bien el trasfondo, pero los segundos factores de autenticación, importantísimo, todas las aplicaciones, salvo las muy malas, hay una bastante utilizada y es bastante mala, empieza con la N, y tiene justamente, o mejor dicho, le falta el doble factor de autenticación. En la aplicación es bastante básica ya para estos tiempos y los fondos que se manejan ahí, me parece un despropósito y una puerta tremendamente abierta para estafadores y scammers, ¿no? Como se dice en inglés. ¿Quieren que habilitemos entonces? ¿Quieren contar una experiencia de algún familiar de ustedes que haya un amigo, siempre el amigo? No hay problema. Creemos en el amigo. Hay un teléfono, un micrófono ahí que fue descartado, que por ahí lo podamos... Capaz. ¿Se escucha bien? Sí, lo que pasa es que la gente que está en internet no escucha si no hablamos por el teléfono. ¿Tengo consultas para hacer, pero hay que pagarlas? No, la primera no, la segunda... Es la de la sucesión, déjala para después. Claro. Sí, le vamos a arrimar sí, porque si no, no escucha la gente que está... Viste que ahora en Facebook, no sé si lo han sorprendido, que le venden, te ofrecen por ejemplo cosas, máquinas de cortar césped, a un precio bajo, muy bajo, o sea que no coincide con el valor del mercado. Y bueno, esta señora creo que compró una máquina de cortar césped, era para cortar césped o algo así. Y bueno, ella le paga por Mercado Pago al vendedor y tenía marca, o sea, la casa que le vendía es todo bien armado. Bueno, nunca le llegó la cortadora. Llama a Mercado Pago, no dice Mercado Pago, nosotros somos un ente recibimos y transferimos el dinero. ¿Qué pasó ahí? Doctor Hugo y, bueno, José y el amigo. Dos cuestiones que me parecen que hay que tener en cuenta desde cuando vos iniciás una transacción en una plataforma como Marketplace, no le podés imputar a Mercado Pago, Mercado Libre, lo que no hiciste en su plataforma, ¿sí? Por eso entre los términos y condiciones del Mercado Libre está lo que usted hace acá, se podría revertir, hoy tenés el famoso botón de arrepentimiento, o podés denunciar una estafa, ¿sí? Porque no es que porque es Mercado Libre no le van a pasar las cosas ni nada, y menos que la plataforma es, digamos, absoluta. De manera que el sistema de transporte o el sistema, lo que técnicamente se llama gateway de pago, ¿sí? Es una cosa, cómo me paga es una cosa. La oferta se produce en un sitio y se cierra la operación
en ese sitio, ¿sí? Ahora, si se puede constatar que de parte del comprador hubo una negligencia imputable a él, es decir, che, mínimamente corroboraste la existencia del local, llamaste, te sacaste una duda, y eso pasó, los casos más comunes de esa índole pasaban con los vehículos. Salían ofertas de precios irrisorios de vehículos, vos decís un Ford X que sale normalmente 10 millones, estaba en 4. Los jueces en ese caso dijeron que la negligencia era imputable al comprador, porque quien más, quien menos, podía darse cuenta de que un vehículo de determinadas características no podría salir nunca 5 millones si sale normalmente 10. Ergo, culpa de la víctima. Sea el principio jurídico de que nadie puede alegar su torpeza Bueno, a su en favor. este caso quedó probado no solo eso, sino que había cierta maliciosidad en la persona cuando compró ese vehículo, que lo quería comprar muy barato, y le dijeron, bueno, no solo que perdió la plata porque lo estafaron, sino que lo que usted está reclamando tampoco tiene asidero porque no tomó ni siquiera los recaudos mínimos de una contratación. O sea, hizo medio cualquier cosa. Y se notaba que buscaba también la ventaja. Compraba donde compraba porque quería aventajarse, en definitiva, ¿sí? Por eso me parece que hay que separar las aguas, ¿sí? Vector de ataque, como digo siempre, ¿dónde empieza? O cuál es la mecánica de esa ingeniería social en particular, y determinar la estrategia procesal a partir de eso, ¿sí? Es decir, bueno, me mando un mail, o me mandó un supuesto comprobante de pago. Yo vendía una bicicleta, me mandó, bueno, con el amigo, Photoshop, le armo el comprobante de pago en un ratito, me llegó al mail, al WhatsApp, me lo pasó por WhatsApp, yo confiado, no espero de que la supuesta transacción impacte en mi cuenta bancaria y entrego. Sí, bueno, fuiste. O sea, no te tomaste los recaudos de fijarte que el ingreso de la plata esté. O sea, no hiciste nada. O sea, prácticamente te donaste para que ¿Saben cuál es la estafa más frecuente del marketplace? Facebook. Ustedes ponen algo a la venta. Lo digo porque me pasó hace 10 días y es algo que pasa frecuente. Entonces viene alguien y dice, yo te lo compro. Dame tu CBU. Le pasas el CBU. Dice, ay, mira, era 30.000, pero sin querer mi esposa me transfirió 300.000. Ahora te va a llamar el banco para revertir la operación. Te mandan un comprobante, el Estado, que dice 300.000. Con tu CBU, con el logo del banco, todo perfecto. ¿Sí? ¿Qué hacen? Te llaman del banco, alguien te hace pasar por el banco y te pide las credenciales para acceder a tu cuenta bancaria para revertir la operación. Esa es la estafa más frecuente que hay con Facebook. Y dice, ya ha subido. Y fíjense que están atentos siempre, por eso nunca uno tiene que bajar los brazos. Por ejemplo, temporada en Carlos Paz, mucha gente llegó a tocar el timbre en una casa. Hoy vengo porque me toca mi quincena. Yo la casa no la alquilé. ¿Sí? También, de vuelta, gente que sube a Facebook, publica que alquila la casa, ¿sí? No verifica si realmente hay alguien ahí, es la casa quien dice ser. Entonces, siempre hay la técnica es el engaño, pero siempre hay una variable que será las fiestas, ahora viene ahora viene Cyber Monday, van a aparecer un montón de cosas. Siempre hay esas actividades donde los ciberdelincuentes la reta a la gente. Hola. Hola. Cuando Mercado Libre explotó como plataforma, ahí nacieron los argentinos, estos pícaros, y salieron a ofrecer cosas también, ¿no? Salió uno que se hizo muy famoso,
dispositivo para agrandar pene. Vendía eso, ¿sí? Con esa misma algarabía y todo, bueno, más de uno dijo, acá está la solución, ¿sí? Compró y vendió mucho, aunque ustedes no lo crean, tenía muchas ventas, es realmente importante. Bueno, no empecemos con el bardo. El asunto que te enviaba el producto y, claro, más de uno, ansioso, llegaba a la casa con su producto recién retirado, abría, pum. Recuerdo que estamos en la televisión, no utilice el lenguaje No, explícito. una lupa. Entonces, efectivamente, era un dispositivo para agrandar el pene. Estuvo el que vendía gases, estuvo el gases así envasado, ¿no? Gases humanos, entiéndase. Envasado, o sea, la creatividad no tiene límite, evidentemente. Y lo más gracioso fue cuando fue a hacer la denuncia, porque fue a la policía, como uno que le pasó hace poco, que lo estafó una chica de Badoo, y le dijeron, bueno, a mí me estafaron, yo pedí un dispositivo a agrandapene y me mandaron una lupa. Imagínense los policías cuando recibieron la denuncia. O sea, creo que todavía, claro, están en el otorrino, de tanto que se ríen. O sea, la imaginación realmente supera en esto a la ficción. Todos los días pasan cosas de esta índole. Vamos a, digamos, ya las últimas dos preguntas. Tengo una acá que hacen a través de YouTube el amigo Jorge Fernández. Pregunta, ¿qué ventaja tiene bloquear las tarjetas SIM del teléfono? Yo no sé. No sé, por ahí bloquearla, ¿sí? Nosotros lo que estamos recomendando es, a ver, pasa algo. En Argentina, cuando empezaron el secuestro express, aparece un cambio que es, cuando uno va a comprar un SIM de prepago, tenés que llenar un montón de datos. Eso era por los famosos secuestros express. ¿Qué pasa? Después las telcos lo automatizaron y de hecho, como también recibimos a veces pedidos de ayuda de personas que son acosadas telefónicamente, y tenemos algunas herramientas que se llaman herramientas DOSING, que son herramientas de inteligencia abierta, busca lo que hay en internet para poder tratar de dar con el delincuente. Hicimos una prueba, fuimos a comprar un SIM de una telco y lo puse en el teléfono. Aparece un pop-up que pide el nombre y apellido, Susana Jiménez. DNI, busqué por internet, el DNI de Susana Jiménez. Lo escribí, listo, su línea está activa. Entonces, hoy, cometer un delito es fácil, porque no hay ningún elemento de control más allá de lo que existen en las leyes. Una cosa que está interesante hacer ahora es que todos los nuevos teléfonos tienen el eSIM, o el SIM, el chip, ya no existe el chip. Entonces, eso ya es más difícil de clonar, porque te imaginas, va a ir, che, perdí el teléfono y perdí el chip. No, pero acá en el sistema me figura que usted tenía un chip electrónico. Eso por un lado. Por otro lado, los SIM permiten que usted le pongan código, o sea, la línea. Físico se le puede poner un código. Cuando usted compra, por ejemplo, en Claro, una línea, la contraseña predeterminada es del 1 al 5. Entonces, esa línea yo le puedo cambiar el código. ¿Por qué sirve cambiarle el código? Porque si a mí me roban el teléfono, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Lo ponen en otro dispositivo y empiezan a recuperar todas las cuentas, acceso, todo que uno podría tener, porque el chip les va a servir con el doble factor de autenticación, entrar al banco. Yo puedo recuperar de algunos bancos e incluso el usuario de la contraseña teniendo el teléfono. Entonces, si yo saco el chip y lo pongo en otro teléfono, lo primero que va a hacer el chip es pedirme un código. Y si ese código no está, o no lo sabe, no lo puede utilizar. Bien. Y un poco lo que decía el abogado, acá el doctor, perdón, es, si ustedes reciben llamadas de alguien, los acosa, ese tipo de cosas, no bloqueen, ¿sí?
hacer rápidamente la denuncia para tratar de dar con esas personas. ¿Sí? Bien, muchas gracias. ¿El código, ustedes entran al teléfono? El código del chip. Del chip, buscan, sale en la opción de avanzadas de la línea, depende del sistema operativo que tienen, si es muy viejo cada número nuevo, pero sale password de 5. Y está activado porque en realidad tiene el predeterminado claro que es 1 al 5. Le ponen cambiar, password actual del 1 al 5. Nuevo código y ahí le escriben ustedes el chile. Pero lo hacen en el mismo teléfono. No sé si es una pregunta, pero bueno, la expresión de aquí de alguien de YouTube que plantea, bueno, en conclusión, le doy de baja a la compu, al celu, elimino archivos de la nube, vuelvo al teléfono fijo, al mostrador del banco y listo. Segundo, en 1997 hubo un congreso de mesa de ayuda, hablando hace mucho tiempo atrás, que dijo que la mejor computadora más segura era la que estaba apagada. Sí. Pero siempre se puede convencer a alguien que la encienda. ¿Sí? Entonces, hoy la tecnología es maravillosa. De hecho, fíjense el miedo que hay con ChatGPT y lo que es inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial es buenísimo y se puede hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, en las escuelas de Nueva York prohibieron el uso de ChatGPT, cuando en realidad lo que deberían suceder es que los docentes se deberían reconvertir para ver cómo los chicos usan esa tecnología y cómo voy a evaluar distinto a los chicos de otra manera. Y dejarlos que usen ChatGPT. ¿Sí? Yo doy clase en la facu y por ahí le he hecho hacer trabajo a los chicos y les he hecho hacer trabajos con ChatGPT sobre el mismo tema y 10 trabajos son del mismo tema, todos distintos. O sea, la inteligencia artificial tiene la capacidad de generar trabajos distintos. Lo que voy a hacer yo es evaluar de otra óptica cómo fue realizado el trabajo. ¿Sí? Entonces, bueno, ante el temor, generemos un poco de miedo. Bueno, se nos acaba el horario del satélite, como decían antes. Tenemos que cerrar. Han sido 2 horas, sí, más o menos, un poquito más. Nos queda agradecer por el espacio, por la paciencia. Por ahí hubo algunos, me estoy enterando ahora, algunos inconvenientes del lado de la gente que lo vio a través de YouTube, pero bueno, cuestiones que siempre tendremos en cuenta para mejorar para la próxima. Y bueno, agradecerle mucho a Enrique, a Hugo y bueno, a ustedes por venir. Así que muchas gracias. Bien, terminamos. Alguien fue a cambiar la clave, me parece. Ahora va a poner el nombre del otro. Hay una aclaración acá.